Séptimo piso. Conexión directa con los que mueven el mundo. Muy buen día para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al programa internacional de Radio Sputnik. Esto es Séptimo Piso y te vamos a acompañar durante 2 horas, como ya sabes, con las claves de la agenda internacional, sus protagonistas y las distintas voces del mundo. Mi nombre es Leila Avitar y como cada día me acompaña Alejandro Volkin. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de compartir con nuestra audiencia y analizar todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Así es, nos preparamos porque ya se viene el fin de semana, pero el viernes también nos trae un montón de novedades que vamos a compartir con vos. Antes de comenzar, te recomendamos también ingresar a nuestro portal de noticias, www.noticiaslatam.lat. Y para estar informado minuto a minuto, te recomendamos, como siempre, seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Telegram como @SputnikMundo. Y así comenzamos entonces con el noticiero internacional de Séptimo Piso. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso. El Kremlin ve una evolución positiva en las posturas europeas sobre el diálogo con Rusia. Rusia toma nota de las declaraciones realizadas en los últimos días por varios líderes europeos, precisamente desde París, Roma e incluso Berlín, a favor de la necesidad de hablar con los rusos para que haya estabilidad en Europa, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Si esto realmente refleja la visión estratégica de los europeos, entonces se trata de una evolución positiva de la postura, apuntó. Peskov también declaró que Rusia valora los esfuerzos de Estados Unidos por resolver la crisis ucraniana. Putin reafirma la posición solidaria de Rusia con Irán en su diálogo con el presidente iraní. Moscú y Teherán mantienen una postura solidaria a favor de una desescalada de tensiones en torno a Irán y en la región en general, comunicó el Kremlin al término de la conversación telefónica entre Vladimir Putin y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian. En el contexto de los últimos acontecimientos en Irán, los presidentes se pronunciaron a favor de resolver los problemas emergentes exclusivamente por medios políticos y diplomáticos. El mandatario iraní, por su parte, informó a Putin sobre los esfuerzos enérgicos que se están realizando por el liderazgo del país para normalizar la situación, es lo que agrega el comunicado. Durante la conversación, ambos confirmaron su compromiso mutuo de seguir fortaleciendo la asociación estratégica bilateral y la implementación práctica de proyectos económicos conjuntos en diversas áreas. Moscú insta a nombrar a los verdaderos responsables del ataque al gasoducto Nord Stream. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, enfatizó que hace tiempo que llegó el momento de dejar de hablar de alta probabilidad y señalar claramente con el dedo al culpable de los atentados contra el gasoducto Nord Stream y quién está detrás de todo eso. Con estas palabras criticó la formulación de la resolución del Tribunal Supremo Federal de Alemania, que considera muy probable que el exoficial del ejército de Ucrania, Sergei Kuznetsov, cometiera el sabotaje contra Nord Stream por encargo de un Estado. No sé hasta qué punto el veredicto de un tribunal puede contener tales formulaciones, agregó Peskov. De hecho, luego de más de 3 años de investigación, las autoridades europeas no han podido dar una respuesta clara sobre quién fue el autor intelectual del crimen. Rusia considera insostenible la versión de que las explosiones en los gasoductos Nord Stream tienen un origen exclusivamente ucraniano y atribuye directamente la responsabilidad de las explosiones a Estados Unidos y sus aliados, incluido el Reino Unido.
Putin insiste ante Netanyahu en intensificar los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio. Durante la conversación telefónica mantenida entre el presidente ruso y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fueron abordados, entre otras cosas, la situación en torno a Irán y el panorama general en la región de Oriente Medio, informan desde el Kremlin. Vladimir Putin expuso los planteamientos fundamentales a favor de la intensificación de las medidas políticas y diplomáticas, con el fin de garantizar la estabilidad y la seguridad en la región, precisa el comunicado. De acuerdo con esa nota, la parte rusa confirmó su disposición a seguir con los esfuerzos de mediación pertinentes y a promover un diálogo constructivo con la participación de todos los estados interesados. Trump anunció que la Junta de Paz para Gaza ya fue formada. Es un gran honor para mí anunciar la formación de la Junta de Paz, escribió el presidente estadounidense en Truth Social, agregando que los miembros del organismo se anunciarán próximamente. La describió como la junta más grande y prestigiosa jamás reunida. La junta tiene como objetivo supervisar los acuerdos post-conflicto en Gaza, según el plan de paz de Trump, que exige un alto el fuego, la liberación de rehenes y la transferencia del gobierno a un comité palestino tecnocrático bajo supervisión internacional. Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos caen a su menor nivel desde noviembre. De acuerdo con datos del Departamento de Trabajo estadounidense, se registraron 9.000 solicitudes de ayuda menos, para un total de 198.000, esto en la semana que concluyó el 10 de enero. Dicha cifra resultó inferior a todas las estimaciones de los economistas citados por la agencia Bloomberg. En tanto, el promedio móvil de 4 semanas bajó a 205.000, su menor nivel en 2 años. Los datos sugieren que los despidos no se están acelerando de forma significativa al comienzo del año, pese a que algunas empresas han anunciado recorte de personal. No obstante, una encuesta de la Universidad de Michigan mostró que casi 2/3 de los consultados esperan que el desempleo aumente en el próximo año, mientras que las solicitudes continuas de subsidio descendieron a 1,88 millones. Y Francia advierte a Estados Unidos de las consecuencias si se apodera de Groenlandia. El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, advirtió a Estados Unidos que cualquier intento de apoderarse de Groenlandia pondría en riesgo la relación económica entre Washington y la Unión Europea. Según declaró a Financial Times, el mensaje fue transmitido el lunes al secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent en Washington, en medio de la creciente inquietud europea por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el territorio ártico. Lescure insistió en que Groenlandia es una parte soberana de un Estado soberano, que forma parte de la Unión Europea y que con eso no se debería jugar. En su opinión, una eventual operación estadounidense sobre la isla supondría cruzar una línea que dañaría el vínculo económico transatlántico. El bloque y Estados Unidos mantienen el mayor flujo bilateral de comercio de bienes y servicios del mundo, con más de 1.6 billones de euros en 2024, y el mercado estadounidense es el principal destino de las exportaciones europeas. La inflación en España baja a 2,9% en diciembre por la caída del precio de los carburantes. El índice de precios al consumo, el IPC, cerró diciembre en 2,9%, una décima menos que en noviembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística. El dato confirmó una moderación al cierre de 2025, aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo del Banco Central Europeo, situado en torno al 2%. La inflación continúa moderándose respecto al promedio de 2024 y sigue siendo inferior a la subida salariales, lo que permite ganancias de poder adquisitivo, señaló el Ministerio de Economía. En el conjunto del año, la inflación media fue del 2,7%, ligeramente inferior al promedio de 2024. Sin embargo, el alivio energético contrastó con la aceleración de los precios de los alimentos, que marcaron en diciembre su tasa más alta desde el verano de 2024, reavivando presiones sobre el costo de vida de los hogares. Séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran.
Seguimos en Séptimo Piso y vamos a hablar de un acuerdo muy importante entre Canadá y China, y para eso le damos la bienvenida a Marcelo Ramírez, fundador de Asia TV. Bienvenido, Marcelo. Acá Leila y Alejandro te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Leila, Alejandro? Muy bien, gracias por tu tiempo con nosotros, Marcelo. Bueno, Canadá y China alcanzaron un acuerdo preliminar pero histórico, dijeron, para reducir aranceles. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, básicamente es un acuerdo para reducir los aranceles de la canola. Hoy están aproximadamente en el 85%, esto bajaría al 15%. Es un alivio para los productores agropecuarios canadienses poder entrar a China con un arancel de ese tipo, pero lo más importante, más que esto, es primero los precedentes que empieza a generar esto y el significado geopolítico por otro lado, porque hoy es la canola, pero también esto puede ser la puerta de entrada al acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá de productos de China vía precisamente Ottawa. Y si se da esta posibilidad, bueno, China encontraría una forma de entrar dentro del territorio de los Estados Unidos y los aranceles que pone Donald Trump, lo cual de alguna manera es una afrenta básicamente que hace el primer ministro Mark Carney al presidente Donald Trump. Y esto además tiene un significado geopolítico bastante claro, es el desembarco de China en América del Norte, se está acercando básicamente a los Estados Unidos, y es de alguna manera reconocer por parte de Canadá, una potencia del G7, que en definitiva lo que está sucediendo es que el orden internacional que hoy controla Estados Unidos empieza a resquebrajarse y empieza a apostar por el orden que controla precisamente China. Bueno, esto tiene que ver con esa gran discusión de élites de los dos bloques que hoy disputan la supremacía occidental y que uno de estos bloques empieza a jugar con China en su pelea. Marcelo, ¿qué tal? Te saluda Alejandro. Bueno, recién nombrabas a Canadá como integrante del G7, un grupo además que tiene gran participación de países europeos. Te consulto cómo va a repercutir también esta decisión o cómo te imaginás que puede repercutir en el resto de los vínculos de los países europeos. Hablamos de Francia, España, diversos países que están redefiniendo el vínculo que van a tener con China y que tenían un seguidismo similar al que Canadá venía teniendo hasta recién con Estados Unidos. ¿Crees que va a cambiar entonces la mirada hacia China que pueden llegar a tener? Bueno, esto la verdad es una incógnita. Vamos a ver cómo reaccionan y cuál es el nivel de independencia que tiene Europa. Esto se está viendo sobre todo con la cuestión de Groenlandia, ¿no? La respuesta, por ejemplo, francesa de decir que esto puede afectar el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos parece una respuesta pobre en función de la magnitud de lo que estaría haciendo Trump, que básicamente les está diciendo: yo quiero una parte de Europa, quiero Groenlandia, y no hay mucho que ustedes puedan hacer. Si quieren aceptar, se los compro, y si no quieren aceptar la compra, bueno, lamentablemente lo tendremos que tomar por la fuerza. Entonces, cuando esta es la situación y está la tibieza de reacción de Europa, uno tiene una expectativa sobre si realmente podrán sobreponerse a esto y tener una política un poco más independiente con respecto a Estados Unidos o no. La verdad, no está la respuesta todavía clara, porque si bien se están viendo cuestiones en Europa de hostilidades a Estados Unidos, bueno, no parecen demasiado decididas. Mientras tanto, China aprovecha estas grietas, estas diferencias en el propio bloque occidental para ir consiguiendo mejorar su posición y lentamente ofrecer alternativas, no combatiendo abiertamente a Estados Unidos, sino ofreciendo alternativas. Es decir, hay un sistema que es el de Estados Unidos, este sistema tiene muchas limitaciones, está en un proceso de caída, de descomposición, y nosotros ofrecemos algo diferente. Hay otro camino, y este creo que es el principal inconveniente que tiene Estados Unidos. Si el mundo empieza a percibir que hay otra opción a la hegemonía de Estados Unidos, bueno, básicamente puede empezar a repetirse esto, que Canadá empieza a mostrarse como un primer indicio, o sea, un país del corazón de lo que es Occidente comienza a preferir
acuerdos más cercanos con China que con Rusia, y esto es un poco, creo que bastante claro, en el sentido de que no hay un guiño de Estados Unidos para que esto se produce, sino si en realidad se produce como un desafío a la política de Estados Unidos. Por supuesto, Canadá busca equilibrar sus intereses, pero bueno, esto va a traer repercusiones seguramente con Trump. Claro. Marcelo, ¿también se puede leer esta decisión de avanzar en un acuerdo con China en clave de respuesta de Canadá a Estados Unidos al desdén que ha mostrado Donald Trump sobre todo al TMEC? De hecho, ha amenazado con salirse, como que no le interesa esa relación comercial con México y Canadá. ¿Pensás que se puede leer también de esa manera? Se puede llegar a leer, pero no creo que sea la realidad, porque Trump lo ha puesto desde manifiesto desde el inicio de su mandato, que su objetivo era ampliar los Estados Unidos, incorporar Groenlandia, comenzó a llamar a Canadá como el Estado 52, llamaba a su primer ministro como gobernador, y a México les viene advirtiendo cada vez con más fuerza que, bueno, si no consiguen controlar el tema del narcotráfico, Estados Unidos deberá hacerlo, extendiendo precisamente su frontera dentro de México, porque eso es lo que está haciendo de hecho si las tropas estadounidenses comienzan a operar dentro de México. Básicamente lo que está construyendo entonces es un nuevo Estados Unidos, un Estados Unidos ampliado que domine todo lo que es América del Norte sin demasiados inconvenientes. Dentro de este marco, abandonar el TMEC parecería más bien subordinar el resto de los países a los intereses directos. Estados Unidos tiene que ser un país nuevamente productor, industrial, ese es el objetivo de Trump, y Canadá y México deben proveer a ese modelo centralizado en Estados Unidos. Creo que no hay mucha discusión al respecto, creo que Trump esto lo está dando como un hecho consumado, y si esto no se produce o sus gobiernos no son obedientes, es de esperarse que, bueno, que Estados Unidos, esta vez con Trump, tome algún tipo de medidas, que ya vimos lo que sucedió en Venezuela, o sea, pueden ser medidas bastante extraordinarias, fuera de lo que habitualmente se usa en la práctica diplomática global. Uh-huh. Marcelo, te consulto sobre las declaraciones de Xi Jinping que pidió impulsar la construcción de una nueva asociación estratégica justamente entre China y Canadá. Digo, vos ahí nombrabas la canola como uno de los elementos, por ahora un acuerdo arancelario que también reduce del 100% al 6% el impuesto que se le cobraría sobre los autos eléctricos chinos. Digo, ¿qué perspectivas estratégicas hay teniendo en cuenta no solo la ubicación de Canadá, su cercanía al Ártico y también, te diría, el volumen de petróleo que acumula, que hasta el momento ha sido, bueno, un factor fundamental para el propio Estados Unidos? Bueno, Canadá tiene una proyección hacia el Ártico y vemos que con el descongelamiento de los casquetes polares, fruto de este proceso de cambio de clima que se está dando en el mundo, bueno, se abren nuevas rutas que son más cortas, son más eficientes y que, bueno, quien domine entonces el Ártico tendrá no solo acceso a esas rutas comerciales, sino también a las riquezas que hoy tal vez son de difícil acceso. Todo este proceso tiene que ver con precisamente apuntar a ser un país con presencia en el Ártico. En el Ártico Estados Unidos no tiene un enclave territorial directo como sí tiene China y está tratando de conseguirlo a través de Groenlandia y precisamente Canadá. Canadá tiene entonces una importancia estratégica fundamental, además es un gran proveedor de recursos naturales que serían óptimos para la industria estadounidense. Entonces de esta manera es algo que creo que es central en la política de Trump. Por supuesto, para China esto significa una oportunidad única de ir resquebrajando ese modelo anglosajón predominante, consiguiendo la división de intereses. Creo que hay una cuota de pragmatismo también que hay veces los gobiernos tienen que aceptar. Entonces está en un desfiladero complicado, pero de alguna manera este acercamiento de Canadá
a China permitiría esa grieta dentro de ese modelo. Lo que vos decías, por ejemplo, de los autos eléctricos, sería básicamente un golpe letal para industrias como la de Tesla. Entonces, todo lo que tenga que ver con la tecnología que puede filtrarse a través de Canadá sería un gran problema para los Estados Unidos. Por eso es que cobra esa importancia estratégica también que China empieza a tener una presencia más firme en el norte de América, golpeando por un lado la capacidad industrial y por otro lado la cuestión geopolítica, y precisamente entre ellas ese acceso al Ártico que mencionaba. Clarísimo. Como siempre, Marcelo, un gusto escucharte. Gracias. No, un gusto es haber estado con ustedes. Muchas gracias. Ahí pasaba el fundador de Asia TV, lo escuchaban a Marcelo Ramírez. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso.
Viajamos con Sputnik alrededor del mundo. Séptimo piso, en la cima de la actualidad. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso.
bien, seguís escuchando Séptimo Piso y vamos a darle continuidad a una información que dábamos en estos días que tiene que ver con los aranceles que impuso Donald Trump del 25% a los chips, conocidos también como semiconductores, y hablábamos acerca del impacto que iba a tener sobre todo en los grandes productores, países productores de esta tecnología, como por ejemplo Taiwán. Así es. En este caso, en simultáneo, lo que hizo Estados Unidos fue seguir negociando los aranceles que le iba a cobrar a Taiwán. Isla que en su momento había recibido un arancel de más del 40%, que había sorprendido también porque obviamente se sabe del vínculo que Estados Unidos viene manteniendo, más allá obviamente del reconocimiento de que Taiwán es parte de una sola China. En simultáneo tiene ese doble juego Estados Unidos, y en este caso, así como vivimos el año pasado respecto de la Unión Europea, de Japón, de Corea del Sur, bueno, lo mismo sucedió con Taiwán. Terminó negociando una reducción en los aranceles que ya se habían disminuido al 20%, pero que ayer se terminaron sellando en un 15%, y por eso digo, es el mismo nivel que quedó para Japón y para Corea, y también para Corea del Sur, obviamente, y para la Unión Europea. Pero bueno, lo que es interesante es ver qué tiene que brindar Taiwán a cambio, ¿no? Claro. Que ese siempre fue, en definitiva, el elemento fundamental en términos de este tipo de negociaciones. Bueno, como parte del acuerdo, las empresas taiwanesas de semiconductores y de tecnología van a realizar nuevas inversiones directas en Estados Unidos por un total de al menos $250 mil millones para construir y ampliar la capacidad de producción e innovación en semiconductores avanzados. Ayer lo comentábamos, ¿no? Estados Unidos está bastante por detrás en términos globales de lo que es la producción de semiconductores, y la principal empresa está en Taiwán, el know-how está en Taiwán, y lo que está buscando Estados Unidos es, en un marco de entre 5 a 10 años, que toda esa infraestructura se termine desarrollando en Estados Unidos con el propio aval de Taiwán. Claro. Y ahí es donde ponen el grito en el cielo diversos protagonistas, no solamente de la propia isla, sino obviamente también de China, en el cual están planteando que esto debilitaría tremendamente la posición de Taiwán, ¿no? A nivel global. En ese sentido, igual, decíamos, Taiwán ya viene invirtiendo en empresas de Arizona, es decir, ya se están localizando allí, pero además de este acuerdo, la isla de Taiwán debería proporcionar garantías crediticias por al menos también una cifra similar, $250 mil millones, para facilitar justamente esta inversión adicional de las empresas taiwanesas. ¿Qué es lo que va a dar Estados Unidos a cambio? Decíamos, va a limitar los aranceles recíprocos al 15% y se comprometió a 0 aranceles recíprocos sobre, por ejemplo, medicamentos genéricos, componentes aeronáuticos y algunos recursos naturales. Este es el comunicado que dio a conocer justamente el Departamento de Comercio de Estados Unidos. ¿Cuál es la discusión? Decíamos, bueno, ¿es un acuerdo beneficioso o no? ¿Para quién? Bueno, efectivamente, obviamente las autoridades del partido de Taiwán afirmaron que el acuerdo comercial era un buen resultado. Algunos políticos y medios de la comunicación de la isla en verdad terminaron criticándolo, y mucho, ¿no? Por ejemplo, el partido Kuomintang ofreció una conferencia de prensa en la que señaló justamente los problemas que va a traer aparejados este acuerdo. ¿Qué es lo que dijo en su momento el presidente del Comité de la Cultura de Comunicación del Kuomintang, Wu Zhenchen? Dijo que el acuerdo no se limita a una simple reducción arancelaria, que es como lo termina presentando Estados Unidos, sino que se vincula con la expansión de la inversión en Estados Unidos, de modo que utiliza los aranceles para reconfigurar la configuración justamente geográfica de la producción de semiconductores, y esto va a provocar cambios estructurales a largo plazo en la isla, y esto en definitiva es lo más grave. Taiwán estaría renunciando a un gran privilegio que tiene. Exactamente, y además también a un gran desarrollo y, como decíamos, también un conocimiento, ¿no? Porque en definitiva lo que apuntan es que donde va a terminar repercutiendo son en la falta de empleos de alto nivel, en instituciones y en detrimento de las instituciones de investigación y de desarrollo, en la pérdida de talento de la propia población y de los profesionales de la isla, lo que dicen, sumado a la disminución de la tasa de natalidad, preocupa el futuro que va a tener Taiwán. En ese sentido, desde China, por supuesto, salieron a criticar fuertemente este tipo de acuerdos, y además también plantearon fundamentalmente que, que la posibilidad y la alianza, ¿no? La complementariedad que existe con China auguraría un desarrollo muchísimo más exitoso, obviamente, para la totalidad, para el conjunto de ambas regiones, y no este tipo de acuerdos que van atados en una línea similar a la que veíamos también, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿no? Recordemos cuando conversábamos
conversábamos sobre el tema de los astilleros, el retraso inmenso que tiene Estados Unidos en la fabricación de barcos, que sería suplido justamente por el conocimiento, los profesionales de Corea del Sur, que igualmente se encontraron con trabas concretas el año pasado, ¿no? Recordemos cuando fueron deportados justamente al estar muchos trabajadores calificados deportados de Estados Unidos justamente por estar intentando llevar adelante los lineamientos que el propio Donald Trump estaba exigiendo en su America First, ¿no? De decir, vuelvan o localicen sus empresas aquí. Bueno, ese tipo de trabas que además también a largo plazo terminan en detrimento del propio país que acuerda con Estados Unidos son las mismas que vuelven a florecer y a aflorar ahora aquí en el acuerdo con Taiwán. Parece que no hay una visión muy estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que acá lo que vemos es un Taiwán que dice, bueno, voy a relegar esta posición estratégica y clave que tengo en el mundo como productor de semiconductores, porque está apostando también a largo plazo a que Estados Unidos se consolide como un actor central. Esto seguramente a cambio del armamento. Recordemos que Estados Unidos acabó de aprobar un paquete de armamento de cerca de 11.000 millones de dólares para Taiwán, que es un récord absoluto por la cantidad de dólares que va a invertir en Taiwán justamente en el tema armamentístico. Evidentemente, de fondo, el objetivo de Taiwán es armarse contra China. Exacto. Están poniendo eso como prioridad y no se dan cuenta de que, bueno, esta posición que tienen sumamente estratégica en materia de semiconductores probablemente sea mucho más beneficioso para los taiwaneses que pensar a largo plazo en una confrontación con China, ¿no? Tal cual. De hecho, son muchos los observadores que están indicando que este tipo de decisiones termina consolidando, ¿no? La figura, sobre todo, de los dirigentes de Taiwán, de transformar a la isla en un peón de Washington dentro de este tablero global. Clarísimo. Lo escuchaban Alejandro Volkin. Mi nombre es Leila Vitar. Seguí con nosotros porque queda mucho más de Séptimo Piso. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo Piso. Seguimos en Séptimo Piso y vamos a hablar ahora de las contradicciones que hay en Europa respecto de la propuesta de reanudar negociaciones directas con Rusia. Para hablar del tema estamos en comunicación con Jorge Kreines. Él es analista internacional. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Acá Leila y Alejandro te saludamos. Hola Leila y Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu tiempo con nosotros, Jorge. Bueno, te contactamos para poder analizar el panorama en Europa cuando estamos viendo diferentes posturas respecto de si abordar o no el conflicto ucraniano en negociaciones directas con Rusia. Por un lado tenemos al Reino Unido que rechaza cualquier tipo de contacto y por otra parte algunas declaraciones que vienen de Francia, también de Italia, incluso de Alemania, de poder sentarse en una mesa de negociación con Rusia. ¿Cómo analizás estas contradicciones? Bueno, la Unión Europea, que en su momento para muchos era un ejemplo de proyecto de integración regional, ha entrado en una crisis muy aguda. Una parte de ellos, de esos países, atizan la guerra de Ucrania. Pero esto incluso es en contra del bienestar de sus propios pueblos, porque la exigencia de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, de elevar al 5% del Producto Bruto Interno los presupuestos militares de estos países, ha generado una situación económica en varios de ellos que ha afectado notablemente la calidad de vida y el famoso estado de bienestar europeo. Por ejemplo, han aumentado los servicios públicos, los alquileres, el precio de los alimentos, y hay gran cantidad de gente en descontento, expresando el descontento por esta situación. Y por otra parte, hay que decir que Estados Unidos se ha retirado de los aportes que venía realizando económicos en torno a la ayuda a Ucrania. Hasta ahora, el presidente Macron un poco hacía de vanguardia dentro de los países de la Unión Europea para apoyar a Zelensky, el gobierno sin mandato legal en Ucrania, y en esta tarea encontraba algunos aliados.
pero ahora ese frente se viene desarticulando. Y este debate que hay ahora, de al menos comenzar unas negociaciones y unos diálogos con la Federación de Rusia, me parece que afecta todavía más. El Reino Unido, que protagonizó el Brexit, o sea, su retirada de la Unión Europea, tiene esa postura belicista. Los argentinos lo conocemos por su postura en torno de las Islas Malvinas. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que esto forma parte de la crisis de los estados capitalistas a nivel global. Incluso aparecen diferencias no solo en torno del tema de Ucrania, también en el tema de Palestina, por ejemplo, aparecen diferentes posturas, de manera que hay que verlo en el marco de la crisis general por la que atraviesa la Unión Europea, cuya presencia en la arena internacional en este momento se ha reducido a un papel, diríamos, de segunda línea, a partir de que las contradicciones principales pasan entre la política de los Estados Unidos y los nuevos polos y centros de poder que surgen a partir de los BRICS, de la alianza de China, la Federación de Rusia y otros países, incluido Brasil en Latinoamérica, de manera que lo veo en ese contexto de la crisis de los países de la Europa occidental. Jorge, ¿qué tal? Te saluda Alejandro desde aquí. Bueno, el Kremlin vive como una evolución positiva, ¿no? Justamente esta predisposición, estas posturas europeas de algunos de sus países a restablecer el diálogo. ¿Cómo analizás entonces el comportamiento que tuvieron esos líderes europeos en el marco del último tiempo y esta posibilidad de que se pueda llegar a abrir una mesa de negociación? ¿Qué perspectiva le da, sobre todo vinculado al conflicto ucraniano? Esto es importante porque hasta ahora había una especie de cerrazón con algunos matices por parte de Hungría, por ejemplo, pero que se abran estas grietas en la unidad de la Unión Europea en torno del tema de Ucrania indica que empiezan a haber reflexiones en algunos gobiernos acerca de cómo encarar el tema. Recordemos que todo esto comenzó con, por ejemplo, el atentado contra el gasoducto Nord Stream, que abastecía de gas barato ruso a buena parte de Europa occidental. Ahora se está verificando que hubo presiones ucranianas, o por lo menos cierto grado de participación ucraniana para incentivar ese atentado. Bueno, la posición de Alemania es muy grave porque a décadas ya de la terminación de la Segunda Guerra Mundial estamos asistiendo al rearme de Alemania y a brotes neofascistas en la propia Alemania. De manera que veo que todas estas situaciones agravan la crisis de la Unión Europea y no hacen más que fortalecer la posición inteligente de la Federación de Rusia, que viene trabajando intensamente por una salida política negociada, pero que respete los objetivos de la desnazificación de Ucrania y la no incorporación de Ucrania a las estructuras de la OTAN. De paso, quiero decir que los países más agresivos con relación a la Federación de Rusia están planteando que aunque en la negociación, que aunque Ucrania formalmente no adhiera a la OTAN o no ingrese a la OTAN, se aplique una norma similar al artículo 5 de la OTAN, que dice que cualquier país de la OTAN que entre en guerra, entra en guerra con toda la OTAN y no solamente con el país concreto. Por lo cual este sector, bueno, tiende a agravar las cosas, pero comienzan ya a aparecer con estas decisiones que estamos analizando algunas grietas que posiblemente lleven a la Federación de Rusia a actuar de manera bilateral, ya no en conjunto con la Unión Europea, sino con cada uno de los países que van manifestando disposición al diálogo.
Jorge, ¿pensás también que las declaraciones de Trump en torno a Groenlandia van profundizando esas grietas que marcabas? Digo, porque algunos empiezan a decir, bueno, Trump tiene razón, hay que fortalecer la seguridad en esa isla, y otros dicen no podemos tolerar una retórica imperialista sobre un Estado soberano dentro de la Unión Europea. ¿Cómo analizás también esta estrategia de Donald Trump en torno a Groenlandia? Bueno, como es sabido, Groenlandia depende de Dinamarca. Y Dinamarca es un país de la Unión Europea. Uh-huh. Entonces, esta posición de Donald Trump, que viene fracasando, vamos a decirlo, en su intento de volver a ser grande Estados Unidos. Su lema de la MAGA, Make America Great Again, ha fallado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la capacidad de dominación global. Y ahora parece que pretende hacerse grande territorialmente, apoderándose del Canal de Panamá, de Groenlandia, diciendo que Canadá tiene que ser una estrella más en la bandera norteamericana, y pretendiendo incluso enviar tropas con el pretexto remanido de la lucha contra el narcotráfico al territorio mexicano. De manera que en esa crisis hay una diferencia que se plantea en torno de la cuestión de Groenlandia. Aparentemente, el alto mando norteamericano necesitaría instalar en Groenlandia elementos antimisiles, antiaéreos, que tienen que ver con la llamada cúpula de oro, que pretende defender el territorio norteamericano de ataques misilísticos, que por otra parte no se sabe de dónde van a provenir, porque no se conocen amenazas reales ciertas de países que tengan esa tecnología para atacar el territorio norteamericano. Pero en su presupuesto militar, el llamado desde la época de Eisenhower complejo militar industrial, al que ahora yo denomino complejo tecnológico, científico, financiero, militar de los Estados Unidos. Porque, como me dijo un amigo en una ocasión, detrás de cada chasquibuna hay un banco. Y por eso me parece que es importante que los europeos defiendan Groenlandia, y que los habitantes de Groenlandia, que estoy viendo en las redes y en los canales informativos, han dicho claramente que prefieren a Dinamarca antes que a los Estados Unidos. Jorge, esta semana el propio Macron terminó de una forma particular elogiando, el misil Oreshnik de Rusia, y te consulto por un lado, qué factores en el terreno concreto allí en el campo de operaciones en Ucrania y también, el desempeño que viene teniendo Rusia, ¿crees que influyeron o no en esta disposición al diálogo, o por lo menos un cambio de postura en cuanto a algunos líderes europeos? Bueno, recuerdo una conferencia especial que realizó Vladimir Putin en su momento acerca de quién comenzó el conflicto de Ucrania, ¿no? Recordemos el mandato norteamericano de retirar a Ucrania de los acuerdos de Minsk. Recordemos, las persecuciones de las personas de habla rusa y de cultura rusa en Ucrania. Recordemos también incluso la persecución a la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, uh-huh. Y las políticas antipopulares desde el Maidán en adelante, y su intento de ingresar a la OTAN. El intento de ingresar en la OTAN significa el acercamiento de la misilística norteamericana y europea más avanzada en contra del territorio de la Federación de Rusia. O sea que Rusia siempre lo consideró una amenaza contra la seguridad, y levantó un principio muy importante en el derecho internacional, al que ahora hay que defender con todas las uñas, porque pretenden derribarlo, y lo de Maduro en Venezuela tiene esa connotación. Pero Vladimir Putin había dado una teoría alrededor de que la seguridad es una cuestión común. No se puede trabajar para la seguridad de un lado afectando la seguridad del otro. El tema de la seguridad internacional, de la paz y de la estabilidad global es colectiva, de manera que si Rusia se ve amenazada su seguridad, hay que dialogar y encontrar las maneras
de cómo se resuelve una situación crítica, como en este caso la de Ucrania, pero tiene que ser en base a una determinación que beneficie políticamente a todas las partes, que se llegue a algún acuerdo, aunque hay que decir que la parte ucraniana es ilegal, que el gobierno de Zelensky ha terminado su mandato y que en este momento es una figura que, a pesar de que ha sido vapuleado en el Salón Oval de la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, en aquella visita que realizó a Washington, bueno, sigue siendo una marioneta de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, y eso genera una inestabilidad en todo el continente europeo que extraña mucho que los altos dirigentes de Europa Occidental no estén hoy a la altura de las circunstancias. Totalmente. Jorge, un placer conversar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba el analista internacional Jorge Kreines. Séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran. Estás escuchando Radio Sputnik. Séptimo piso, en la cima de la actualidad.
Séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran. Séptimo piso, elevando el debate político y económico a un nuevo nivel. Séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran.
seguimos en Séptimo Piso y ya le damos la bienvenida a nuestro corresponsal desde España, Fernando Arranz. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues un placer estar de nuevo con vosotros. El placer es nuestro. Fernando, bueno, y seguimos con un tema que venimos analizando, que es parte de la estrategia que se está trazando Europa en torno a Groenlandia, de forma parece contradictoria, ¿no? Sobre cómo reaccionar ante Donald Trump. Contanos qué novedades hay al respecto. Sí, es contradictoria porque parece que por fin la Unión Europea reacciona de alguna manera, pero claro, el modo en que lo hace invita a la reflexión por cuanto, es decir, si lo pensamos dos veces, pues la reacción de algunos países pues es muy digamos, muy timorata, muy suave, muy limitada. En estos momentos hay 5 países que han destacado ya algunos militares en Groenlandia, supuestamente para ejercer labores de coordinación con las autoridades y efectivos militares daneses en el territorio, de cara a, bueno, pues a recibir unos mayores contingentes, ¿no? Pero claro, esto se ha anunciado como si fuera ya una especie de apoyo militar a Groenlandia, cuando, bueno, pues en estos momentos hay 8 soldados franceses, 2 finlandeses, creo que otros 6 o 8 alemanes y un par de suecos. En fin, son en total 5 países, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, claro, la sensación que da es que es un gesto más que otra cosa. Y es un gesto más que otra cosa porque es que, bueno, si lo pensamos un poco en profundidad, pues la Unión Europea no puede, es que directamente no puede ni soñar prepararse para un enfrentamiento militar contra Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues la verdad es que Dinamarca es el país que ha iniciado una especie de maniobras o ejercicios militares que lleva por nombre Operación Resistencia Ártica. Uh-huh. Y es en esta operación, ya digo, del ejército danés en Groenlandia, a la que se han sumado, bueno, pues esta veintena de militares de 5 países europeos. Eso es lo que tenemos en estos momentos. Fernando, ¿qué tal? Perdón, sí, no, continúa, simplemente decía que no es una iniciativa de la Comisión Europea, por ejemplo. Es una iniciativa danesa a la que de momento están apoyando 5 países, pero ya vemos que a cuentagotas. La justificación es que, bueno, pues están ahí para, digamos, sondear el terreno, para ver dónde están, ¿no? Pero luego hay otra parte, que es que hay ya voces que piden una misión, pero en el marco de la OTAN. Y qué casualidad que países que no son miembros de la Unión Europea, como Reino Unido y Noruega, ya están avanzando, porque hoy ha habido una reunión en Noruega de los ministros de Exteriores de Reino Unido y Noruega, pues están avanzando la iniciativa de que la OTAN monte una operación que se llame Centinela del Ártico, a igualdad y semejanza de las que tiene la alianza en otras partes, como son Centinela Oriental y Centinela, pues no sé si del Atlántico. Bien, entonces esto también da pistas, porque claro, Reino Unido históricamente y en estos momentos también, bueno, pues en el fondo siempre hace lo que su hermano mayor, lo que Estados Unidos, ¿no? Entonces, quiero decir que con esas dos variantes, pues por una parte es muy poco creíble que la Unión Europea vaya de todas a defender de manera, digamos, imponente a Dinamarca, y por otra, bueno, pues se detecta que quizá todo esto sean gestos para la galería, pero que en realidad se impone un equilibrio, no un equilibrio, sino un historial de fidelidad y pleitesía ante Estados Unidos, que se va a operar mediante la OTAN. En otras palabras, que la OTAN sigue teniendo abducida a la Unión Europea. Fernando, ahora sí te consulto también sobre la posición de España, ¿no?, en este contexto. Bueno, pues la posición de España es ni carne ni pescado. En estos momentos, como se está dudando
De hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, directamente ha dicho que, bueno, pues que no se está estudiando un apoyo al futuro despliegue de tropas europeas en Groenlandia, pero, bueno, él lo ha definido como que primeramente hay que hacerse una, abro comillas, composición de lugar. Para ver, es decir, lo que ha dicho, y luego lo ha explicado, es que primeramente España va a ver cómo se tramita este apoyo. A base de apoyos soberanos, como estos cuentagotas que han partido de 5 países para apoyar los ejercicios daneses en Groenlandia, o en un marco más amplio que es en el de la OTAN. Es decir, no tiene ahí España ninguna capacidad autónoma de iniciativa, simplemente se va a sumar al bando mayoritario, ¿no? Pero claro, si el bando mayoritario al final es la OTAN, pues estamos siempre en lo mismo, que es que la Unión Europea como proyecto político ya solamente funciona como brazo político de la OTAN, que es la organización que tiene cooptada a la Unión Europea en todas sus fases de definición de las grandes cuestiones políticas. Totalmente. Hay otro tema, no sé si querés seguir con el tema también ahí Groenlandia, Fernando, pero no quiero quedarme sin tiempo para hablar de lo de Julio Iglesias, ¿no? Que también está generando muchísima polémica a nivel, bueno, me imagino en España muchísimo, pero también a nivel global. En Argentina se habla mucho de este tema. ¿Qué novedades hay sobre este caso tan escandaloso? Bueno, pues la novedad es que Julio Iglesias ha reaccionado por fin, por lo menos a través de un exiguo comunicado vertido en su cuenta personal de la red social Instagram, y ahí, bueno, pues literalmente ha dicho que ha negado las acusaciones. Y os leo textualmente, ha dicho que niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Y bueno, en fin, ¿esto cómo se interpreta? Bueno, yo lo interpreto, pues, primero, como que los hechos no han sido exactamente negados, porque luego, claro, ha habido más, han pasado más cosas. Uh-huh. Amigos personales suyos en España, otros cantantes melódicos, bueno, pues han venido a decir que han hablado con él y que lo que pasó fue con consentimiento. Es decir, y es un poco lo que expresa el comunicado, ¿no? Que no exactamente niega los hechos, únicamente pues parece que, según él, hubo consentimiento. Lo que pasa que, bueno, también se ha sabido ya el nombre del abogado que ha contratado Julio Iglesias para defenderse, porque parece que la Audiencia Nacional de España ya ha abierto diligencias previas y está atendiendo las denuncias. Parece que se están sumando más denunciantes a la causa, uh-huh. Según la defensa de las 2 trabajadoras. Ha habido nuevas revelaciones del cuerpo de la denuncia, en el sentido de que otra, digamos, de las exigencias de Julio Iglesias es que les exigía a las trabajadoras análisis de sangre y exámenes médicos para determinar que no tuvieran SIDA, sí, y enfermedades venéreas. Tremendo. Con lo cual ya uno ya podía hacerse una idea de por dónde iban a ir luego los tiros, ¿no? Las cosas. Bien, y entonces el abogado que ha contratado es José Antonio Choclán, que es un abogado penalista de cierta celebridad en España, por cuanto ha defendido muchos de los casos más sonoros de corrupción política, evasión fiscal y de corrupción en el Partido Popular en España. Entre sus defendidos en los últimos años figuran pues gente como el futbolista Cristiano Ronaldo, la amante del rey Juan Carlos, la alemana Corinna Larsen, ahora mismo uno de los figurantes de las tramas de corrupción que afectan al Partido Socialista,
que es un empresario, ahora no me acuerdo del nombre, y bueno, también diversos cargos del Partido Popular durante sus historias de corrupción de los últimos 15 años. Bien, pues quiero decir, este hombre, que además es un exjuez de la propia Audiencia Nacional, perdón, del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, bien, pues está, digamos, habituado a batallar en casos bastante complicados, con lo cual, bueno, pues quizá esto sea una pista de la seriedad con la que se está tomando el caso el propio Julio Iglesias. Bien. Bueno. Y te llevo a otro tema ahí, Fernando, que tiene que ver con la polémica sobre el premio Nobel, ¿no? Y el descrédito que lleva, este pase de manos que vienen haciendo en definitiva. Sí, que de hecho desde la institución habían dicho que no era posible hacer un traspaso de Nobel. Ya de por sí, quien había terminado siendo premiada, hablamos de Marina Corina Machado, había generado, una reacción bastante adversa, ¿no? En general en la comunidad internacional, pero ahora además que le terminó ofreciendo el premio a Donald Trump. Todavía hay mayor polémica. ¿Cómo está repercutiendo eso allí, Fernando? Bueno, pues está repercutiendo en Europa, empezando por la propia Noruega, de un modo que era previsible. Y no lo digo yo, sino las primeras reacciones a nivel político o a nivel de los representantes de la cultura y incluso del ámbito político en la propia Noruega, que es que la concesión del premio del Nobel de la Paz a Corina Machado pues era algo bastante polémico, en fin, no rayaba la ilógica en buena parte, y claro, toda esta situación ahora está explotando, porque la reunión que sostuvo ayer en la Casa Blanca no hubo imagen oficial, no hubo una rueda de prensa conjunta, ni mucho menos con Donald Trump, pero hoy, como sabemos todos, pues se ha sabido que María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Y la única foto oficial que ha publicado la Casa Blanca del encuentro es precisamente la de Donald Trump con la medalla en sus manos recibida de Corina Machado. Entonces, claro, la sensación en Noruega pues es muy áspera, y pues ha habido ya cierta reacción, empezando por la propia organización, el Instituto del Premio Nobel de la Paz, que hoy mismo ha sacado un comunicado. Yo lo tengo aquí delante de la pantalla en inglés, y viene a decir que, traduzco directamente del inglés, que el premio no puede ser compartido con otras personas, ni transferido a ellas una vez ha sido anunciado. O sea, ni siquiera concedido, una vez ha sido anunciado. Claro, aquí hay que pensar que el propio Donald Trump ya empezaba a fabular diciendo que lo quería él. Bueno, y dice, el Premio Nobel de la Paz tampoco puede ser revocado, jamás. Es una decisión absoluta que implica que es para siempre. Bien, esto es parte del comunicado oficial. Es un comunicado curioso porque, al estilo de toda la comunicación política en toda Europa, con relación a la crisis abierta con Groenlandia y Estados Unidos, pues es un comunicado que tampoco cita las palabras Estados Unidos y el nombre de Donald Trump, con lo cual digamos que se enmarca dentro de ese estilo. Pero curiosamente el comunicado acaba de forma muy interesante, porque acaba con una lista de premiados del Premio Nobel, y no solamente del Premio de la Paz, sino alguno otro como los de Física y Literatura, ejemplificándolos como casos en los que los premiados, de algún modo, regalaron sus medallas, pero en otros términos. Por ejemplo, el exsecretario general de Naciones Unidas, el ganés Kofi Annan, pues tiene donada su medalla a Naciones Unidas, a la sede de Ginebra. El descubridor de la cadena del ADN, el científico estadounidense James Watson, bueno, pues vendió la suya por casi 5 millones de dólares. Lo que pasa que con parte de ese dinero lo dedicó a la investigación. Luego el que la compró, que fue un multimillonario ruso, se la devolvió a él personalmente.
Y luego la lista acaba, esto es lo curioso, con el caso del Premio Nobel de Literatura de 1920, el escritor noruego Knut Hamsun. Y aquí se recuerda que Knut Hamsun en 1943 viajó a la Alemania nazi a sostener un encuentro con el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, y quedó tan satisfecho, porque Hamsun fue un nazi, y mejor dicho, filonazi, y absoluto simpatizante del gobierno de Vidkun Quisling, que era el líder del gobierno títere nazi impuesto por Adolf Hitler en Noruega. Bien, pues quedó tan contento de su encuentro con Goebbels que una vez de regreso en Noruega agarró su premio, la medalla, en este caso del Nobel de Literatura, y se la envió a Joseph Goebbels como gesto de gratitud. Luego, cuando acabó la guerra, fue encarcelado y debido a su avanzada edad, tenía ya 86 años, en vez de la cárcel lo metieron en una institución psiquiátrica. Yo no sé si al rematar la lista de estos casos con el escritor noruego Knut Hamsun, el Instituto del Premio Nobel de la Paz lanza un mensaje para que entendamos un paralelismo entre Hamsun y Goebbels y Corina Machado y Donald Trump. Quizá no, pero a mí la verdad es que me ha dado esa impresión y la verdad es que, bueno, pues como anécdota, pues no está mal. De mínima, Fernando, aparece la noción de que es repetida ya la patinada, ¿no? En definitiva, como se dice acá, que se viene mandando la institución, ¿no? Es decir, bueno, este tipo de desprolijidades parece tiene larga data, o al menos así lo terminan admitiendo ellos mismos en el comunicado, ¿no? Y también, bueno, de una Corina Machado que recordemos que Donald Trump dijo que no tenía apoyo interno en Venezuela como para pensarse en ella para la transición, así que, bueno, también habla un poco de la necesidad que tiene evidentemente esta figura de poder seguir proyectándose a nivel internacional para no perder peso en el escenario global. Gracias, como siempre, Fernando, que tengas un excelente fin de semana. A vosotros, igualmente. Abrazo enorme. Pasaba nuestro corresponsal desde España, le escuchaban a Fernando Ranz. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso.
¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta.
¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta. Muy bien, y ya en los últimos minutos de Séptimo Piso vamos a hablar acerca de el debate que se dio en el marco de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a Oriente Medio. Por supuesto que el tema central era la situación en Irán. Ahí lo que denunciaron las autoridades iraníes es que se está reproduciendo un patrón bastante conocido, que es el de la presión política, la injerencia externa y el aprovechamiento del malestar social que existe, que es real en Irán, pero lo quieren usar como herramienta para desestabilizar al gobierno de ese país. Durante esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hablaron varios representantes y vamos a comenzar por el de Irán, justamente, Gholamzade Darsi, que denunció que Estados Unidos e Israel, incapaces de alcanzar sus objetivos por la vía militar, recordando lo que fueron los ataques en el marco de la Guerra de los 12 días, recurren ahora a métodos indirectos. Esto implica disturbios internos, caos político y lo que definió como una narrativa humanitaria, entre comillas, que está siendo utilizada como cobertura para una intervención. Escuchemos entonces las palabras del representante de Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La solicitud de Estados Unidos de esta reunión es vergonzosa y sirve para ocultar su complicidad directa en crímenes que sus mercenarios cometieron contra nuestra nación del 8 al 10 de enero, como parte del intento malicioso de Israel de arrastrar a los estadounidenses a otra guerra de agresión contra Irán. Bajo el pretexto vacío de preocupación por el pueblo iraní y reclamos de apoyo a los derechos humanos, el régimen de Estados Unidos está tratando de presentarse como amigo del pueblo iraní, al tiempo que sienta las bases para la desestabilización política y la intervención militar. Claro, es clave ahí lo que dice el representante de Irán, porque esta convocatoria fue hecha por Estados Unidos bajo la justificación de la situación humanitaria en Irán. Y ahí la respuesta entonces venía por parte del país persa, que decía, claro, Washington se quiere presentar como amigo del pueblo iraní, pero lo que está haciendo es sentar las bases para una operación que busca desestabilizar no solamente a Irán, sino a toda la región, porque estamos hablando de un país enorme, con un peso muy importante en el escenario internacional. Dijo, no son hechos aislados, es un guión repetido durante décadas, y ahí hizo como una especie de repaso histórico, y habló específicamente de los antecedentes concretos que dejó Estados Unidos, como el golpe de Estado en 1956 contra el primer ministro Mossadegh, también organizado con apoyo estadounidense. Habló del respaldo político, militar y de inteligencia de Washington en la guerra de Irak contra Irán en los 80 y, obviamente, el más reciente, la guerra de los 12 días en junio del año pasado, que, dicen desde Irán, fracasó en sus objetivos militares y dio paso a una nueva fase de presión interna. No pudieron desestabilizar al gobierno con esos ataques, pero ahora están aprovechando la situación para llevar adelante ese objetivo. Lo que dijo Darsi, que es la autoridad presente en el Consejo de Seguridad de la ONU, representante de Irán, es que esta estrategia se basa justamente en fabricar víctimas, inflar cifras, porque también hemos visto que se difundió mucha información que no estaba verificada respecto de la cantidad de muertos. Se difundió desinformación y también buscan generar un clima que después pueda justificar una intervención extranjera. Es un libreto
que ya se aplicó en Irak, en Libia y más recientemente en Venezuela. El representante de Irán también respondió a las acusaciones sobre la represión de las protestas. Dijo que reconoció, en definitiva, que había manifestaciones iniciales, legítimas, basadas en el malestar social que se desencadenó por la devaluación del rial y el aumento, obviamente, del precio del dólar, pero también dijo que estas protestas derivaron en violencia organizada desde el exterior, con ataque directamente a civiles, disparos directos a quemarropa contra civiles, fuerzas de seguridad y bienes públicos destrozados, y dijo que Irán no busca la escalada, pero que cualquier agresión directa o indirecta va a tener una respuesta firme, proporcionada y lícita conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Y en ese punto, la posición de Irán tuvo un respaldo explícito por parte de Rusia. Habló Vasily Nevencia, que es el representante ruso ante las Naciones Unidas, y denunció que Estados Unidos está utilizando las protestas de Irán como pretexto para reactivar una política de injerencia abierta, que ya lo hacen aparte sin demasiados eufemismos, lo dicen directamente. Escuchemos entonces las palabras de Vasily Nevencia. Lo que está sucediendo en Irán es otro ejemplo del uso de métodos probados de revoluciones de color, en las que provocadores armados, especialmente entrenados, convierten una protesta pacífica en atrocidades sin sentido, destrucción de bienes públicos y asesinatos brutales de agentes del orden, de funcionarios de seguridad del Estado y de manifestantes pacíficos, incluidos niños. Como hemos visto más de una vez en varios estados, todas estas acciones se llevan a cabo bajo la dirección o el apoyo de fuerzas externas interesadas en lo que llaman cambio de régimen. De hecho, en la situación actual, estas mismas fuerzas externas ni siquiera se molestan en ocultar su propia participación en actos violentos, dado que el presidente de los Estados Unidos ha pedido abiertamente a los manifestantes que se apoderen de las instituciones de autoridad estatal iraníes. Claro, y es cierto lo que marcaba allí Vasily Nevencia, representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, esto de que directamente Estados Unidos está promoviendo la estabilización, sin ningún tipo de filtro. Qué irresponsabilidad, ¿no? También a nivel internacional, a su vez también aparecía la intención y el dato concreto de la habilitación de los satélites, ¿no? De Internet para Starlink, justamente poder darle sustento también a este tipo de narrativas, ¿no? Entonces ahí también justamente pruebas concretas de esta campaña. Totalmente, y lo que decía ahí el diplomático ruso es que esa reunión del Consejo de Seguridad, insisto, solicitada por Estados Unidos, no tenía nada que ver con los derechos humanos ni la situación humanitaria, sino más bien la idea de justificar una posible agresión contra un Estado soberano que no se ajusta a los intereses que promueve Washington. Dijo además explícitamente que hay métodos probados de revolución de colores que están buscando instalar, que son provocadores entrenados, escalamiento deliberado de la violencia, destrucción de infraestructura pública, esto también lo hemos visto con la cantidad de mezquitas incendiadas en Irán, asesinatos, y el objetivo es justamente transformar protestas sociales legítimas en un caos político. Nevencia también, fue más allá, dijo que a diferencia de otros escenarios, esta vez las fuerzas externas ni siquiera disimulan su implicación. Y no lo dijo de esta manera, pero sabemos que también en lo que fue la guerra de los 12 días hemos visto una infiltración muy evidente, sobre todo de los servicios secretos de Israel, ¿no? Del Mossad, allí en Irán. Así que no sería para nada novedoso que también estén algunas células, en este caso, funcionando para agitar la protesta y derivar todo esto en un caos. También recordó, y esto me parece que no es menor traerlo a la mesa, porque el diplomático ruso vinculó la crisis que se vive hoy en Irán también con el tema nuclear. Porque acá recordó que Estados Unidos fue el país que termina rompiendo de forma unilateral ese acuerdo nuclear de 2015, se retira en 2018 durante la primera presidencia de Donald Trump, y que desde ahí la OIEA, que es el organismo de Naciones Unidas para Energía Atómica, confirmó que el programa iraní no tenía fines militares, por lo menos a través de las pruebas a las que habían tenido acceso. Sin embargo, Estados Unidos había retirado este plan de acción integral conjunto, que es el acuerdo nuclear con Irán, donde estaba, obviamente, Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Alemania, después también toda la Unión Europea como mediadora. Y ahí es cuando se termina rompiendo, un mecanismo que evidentemente venía funcionando y que aparte tenía varios contrapesos, ¿no? Porque estaba la Unión Europea, Reino Unido, Francia, pero por otro lado también aparecía Rusia y China
como mediadores, ¿no? Para seguir adelante con este acuerdo que lo que buscaba era limitar el programa nuclear iraní para que se ajuste solamente a los fines exclusivamente civiles. Bueno, de ahí se retiró, lo remarca también Vasily Nevencia, y dijo que los ataques de Estados Unidos e Israel en 2025 estuvieron cerca de provocar además un desastre nuclear con consecuencias humanitarias y ecológicas irreversibles. Es decir, si verdaderamente importara la situación humanitaria, no se habrían realizado ataques o agresiones como las que hemos visto el año pasado durante instalaciones nucleares. Tal cual, con todo lo que recordemos eso significa. esa famosa bomba, ¿no? La superbomba que había utilizado Estados Unidos por primera vez ahí, que bueno, se presentó de hecho como un logro cuando en definitiva era un riesgo total. Totalmente. Que era lo que aparte había pedido Israel hacía mucho tiempo, ¿no? Y ahí Donald Trump dio el visto bueno. Ahora vamos a escuchar la parte estadounidense, las declaraciones del representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Mike Waltz. El nivel de violencia, el nivel de represión que el régimen iraní ha desatado contra sus propios ciudadanos, contra su propio pueblo, tiene repercusiones para la paz y la seguridad internacionales. Personas desarmadas y pacíficas que aman a su país están saliendo a las calles en busca de sus legítimas aspiraciones a un futuro mejor. Bueno, este es nuestro mensaje. El presidente Donald Trump y Estados Unidos de América apoyan al valiente pueblo de Irán. Punto. Y a pesar de sus excusas, y hoy oirán muchas del régimen iraní y de sus amigos, el régimen es el único responsable de la miseria económica del pueblo iraní y de la represión de su libertad, y tendrá que rendir cuentas. Muy bien, ahí escuchaban entonces la parte estadounidense. Y en paralelo hubo una conversación telefónica entre Vladimir Putin y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Ambos coincidieron en la necesidad de reducir rápidamente las tensiones internas allí en ese país, resolver la crisis, pero exclusivamente por medios políticos y diplomáticos. Reafirmaron además el fortalecimiento de la asociación estratégica ruso-iraní y también la continuidad de proyectos económicos conjuntos. Putin, al mismo tiempo, también declaró ante la agencia Tasnim que hay una evidente marcha, hubo una marcha muy importante y numerosa que obviamente no hemos visto demasiado en los medios de comunicación aquí en Occidente, pero que demostró un apoyo masivo por la cantidad de gente que se ve en las imágenes al gobierno de Irán. Y esto se hizo eco el gobierno ruso. Dijo: la marcha de millones de iraníes en apoyo a su sistema, liderazgo y gobierno muestra claramente la verdadera situación en la nación persa. Esto es lo que dijo Vladimir Putin, ni más ni menos, ante un medio iraní. Así que, bueno, repaso completo de lo que está pasando también en este país para tener una mirada que va más allá, ¿no? Que no es solamente con la cuestión interna de este país y el malestar social que existe en torno al escenario económico muy adverso que vive el pueblo iraní, sino que hay, obviamente, una puja de intereses que va más allá de Irán y que tiene que ver con grandes potencias para poder tener control sobre Medio Oriente. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso.
¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta. Muy bien, y hemos llegado ahora sí al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana y en estas 2 horas de pura información internacional. Gracias, Alejandro Volkin. Muchísimas gracias a vos, Leila, y a toda nuestra audiencia. También agradecemos a todo el equipo que hace diariamente este informativo internacional, Séptimo Piso. Estuvo Celeste Vázquez en la operación técnica, en la producción Martín Morano, Cristian Kalner, Cecilia Claps, Emiliano Lomblongian y Laureano Ponce. Y en el servicio informativo agradecemos a Florencia Cabral, Florencia Fossati y Cintia Gauna. Mi nombre es Leila Vitar, les deseamos una excelente jornada, un gran fin de semana y nos reencontramos la próxima, como siempre, a través del aire de Radio Sputnik. Desde el 7º piso, posamos la mirada en el horizonte.